Ahora vamos a hablar de agentes trombolíticos. ¿Qué significa trombolíticos? ¿Qué sería? Aquí tenemos el trombo, ¿no? O sea, lo que está alterando las salidas de la sangre. Aquí tenemos la fibrina, ¿verdad? Una vez que se ha consolidado el coágulo, empieza, esto tiene que disolverse desde el tejido cicatrizal, la fibrina se va a formar en tejido cicatrizal y va a impedir que continúe el proceso de coagulación, ¿no? En este proceso tenemos el plasminógeno que se transforma en plasmina, que degrada, disuelve la fibrina, ¿no? Entonces, esto ya hemos llevado como, digamos, la vía intrínseca y extrínseca de lo que es la formación de la fibrina, o la fibrinólisis, mejor dicho, ¿no? Entonces, los fármacos trombolíticos, ¿qué será? Son aquellos fármacos que nos van a disolver, mejor dicho, van a impedir la disolución, por ejemplo. Por eso decimos fármacos trombolíticos, ¿no? Serían anticoagulantes. Seguimos con anticoagulantes entonces. Lisis ¿no? De la fibrina. Entonces, para estos fármacos trombolíticos tenemos diferentes sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué serán estas sustancias? Estas sustancias van a acelerar la lisis, ¿no? Por eso se llaman trombolíticos. Entonces, tenemos tres tipos de agentes trombolíticos. Los agentes inespecíficos fibrinolíticos, dentro de estos tenemos aquellos que incluyen a la estreptoquinasa y la uroquinasa. La uroquinasa y la estreptoquinasa van a impedir la transformación de lo que les mostraba. Se unen al plasminógeno y en estas circunstancias va a impedir la formación, digamos, de plasmina que va a disolver el coágulo. Entonces, en este caso estamos hablando de agentes que van a impedir la lisis del trombo, de la fibrina, ¿no? Entonces, la uroquinasa estimula la hidrólisis del plasminógeno, por tanto, digamos, va a impedir la acción de la plasmina y por tanto, digamos, va a impedir la disolución del coágulo. Los agentes de especificidad intermedia, estos son también la estreptoquinasa. Esta estreptoquinasa unida al plasminógeno asilado, o sea, acetilado, quiero decir, ¿no? Esto va a producir una activación del plasminógeno endógeno y se realiza principalmente, va a producir la lisis del trombo. Y los agentes específicos trombolíticos tienen alta especificidad. En la formación del coágulo existen, mejor dicho, en la lisis del coágulo existe dos, en la vía extrínseca tenemos el activador plasminógeno tisular, ¿verdad? Esta, unido a la fibrina, va a estimular al
plasminógeno y va a transformar en plasmina. Aquí tenemos esto, ¿no? Es decir, el activador plasmónico tubular más la fibrina, aquí tenemos el complejo factor fibrina, va a transformar el plasminógeno en plasmina y va a producir la lisis del cuadro. Entonces, estos agentes trombolíticos, ¿en qué casos los tendríamos que utilizar? Cuando se tiene ya una embolia, ¿no? Entonces, para disolver el coágulo de la embolia, entonces utilizamos estos fármacos. Entonces, tenemos un elemento que es el activador tisular del plasminógeno recombinante, ¿no? O sea, es un nuevo elemento, o alteplasa que se llama. Esta va a impedir a la pro-uroquinasa, tenemos la pro-uroquinasa, en la transformación de la uroquinasa, pro-uroquinasa, esto es de la vía intrínseca, ¿no? Estamos hablando que estos agentes trombolíticos, entonces, impiden la lisis del coágulo, ¿no? Entonces, al producir la lisis del coágulo, entonces, sobre todo, podemos administrar en estados, digamos, hemorrágicos muy intensos, ¿no? Estos fármacos se unen a la fibrina para acoplarse con el plasminógeno y transformar en fibrina, es lo que hemos dicho así, ¿no? Y solo se activará la fibrinólisis en caso de existir fibrina. Sin fibrina, no, el activador tisular no activa. Entonces, acá estamos hablando de cómo se produce la lisis del trombo y cómo estos medicamentos van a impedir la lisis de este trombo, ¿no? Entonces, van a activar, mejor dicho, la lisis de este trombo, como les decía hace rato. Cuando existe el trombo, tenemos que disolver ese trombo, ¿no? Muy bien. Ahora, y por último, vamos a hablar de los anticoagulantes in vitro, o sea, agentes antidescalcificantes. Tenemos dos sales, ¿no? El citrato y el oxalato. El citrato de sodio y el oxalato de potasio. Son dos sales que podemos utilizar como agente anticoagulante externo. O sea, estos utilizamos para hacer, ¿qué cosa? Las transfusiones sanguíneas, ¿no? O sea, dentro de lo que es la coagulación, el elemento importante sin el cual no se coagula la sangre es el calcio. Entonces el calcio interviene, digamos, de forma muy importante. Estas sales captan todo el calcio de la sangre, pero externo. Si nosotros quisiéramos producir eso dentro del organismo, sería incompatible ya con la vida, porque el calcio interviene en todos los procesos de la función celular de todas las células del organismo. Es un alimento importante, digamos, dentro de lo que es la fisiología celular de todas las células. El calcio es muy importante. Entonces, si nosotros sacamos todo el calcio de esa sangre que está fuera del organismo, entonces vamos a impedir la coagulación. Entonces, para esto les he dicho que utilizamos estas sales. Estas sales vienen en concentración del 3.8%. 1 mililitro de estas sales impide la coagulación de 10 mililitros de sangre. Para 500 mililitros de sangre, ¿cuánto tendremos que utilizar?
O sea, este anticoagulante ya viene en los frascos. Pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico. Generalmente ya ahora vienen en plástico, ¿verdad? Cuando uno dona sangre, directamente a una bolsita de plástico. Ahí le ponen, digamos, qué grupo sanguíneo. Entonces, ¿cuánto sería? Si 1 mililitro de estas sales, citrato y oxalato, impide la coagulación de 10 mililitros de sangre. Para 500 mililitros de sangre, ¿cuánto utilizaremos? 50 mililitros de esta sustancia. Y de esa forma, digamos, vamos a impedir la coagulación sanguínea. Entonces, origen y química son sintéticos. Farmacodinámica capta todo el calcio. Después, mecanismo de acción, bueno, es el calcio es importante, ¿no? El hipercalcio. Preparados al 3.8% y necesitamos para medio litro 50 mililitros de estas sales, citratos y oxalatos. Muy bien. Ahora vamos a entrar anticoagulantes inhibidos. Vamos a entrar a la farmacología de la hemostasia. Hasta aquí hemos hablado de qué? De agentes anticoagulantes que van a impedir la coagulación, van a impedir, digamos, que se pierda sangre. No mejor así. Hasta aquí hemos estudiado los agentes que nos van a inhibir la coagulación, impidiendo la formación o los trombos, ¿no? Entonces es importante, digamos, esto cuando se tienen accidentes trombóticos, sobre todo a nivel pulmonar, cerebral, cardíaco, etc., ¿no? A veces tienen infartos de miocardio y sobreviven todavía, pero estos individuos van a tener que recibir anticoagulantes de por vida. Entonces, ¿cuáles serían esos anticoagulantes? O cómo hemos dividido en 3 partes: anticoagulante in vitro, in vivo e in vitro e in vivo. Hemos empezado con anticoagulantes in vitro e in vivo. ¿Cuáles son? La heparina, ¿no? La heparina de la época molecular, la heparina no modificada, que se combina con la antitrombina, etc. Entonces, esos son los anticoagulantes in vivo. ¿Cuáles son? Las fumarinas, ¿no? Eso va sobre todo la warfarina, el dicumarol y el fenodicumarol. Son los 3 anticoagulantes. El resto de los anticoagulantes no hemos tomado en cuenta. Y por último, los agentes fibrinolíticos, ¿no? Y bueno, no por último, sino los agentes fibrinolíticos que acabamos de decir, que cuando se forma una embolia, existe ya, digamos, la embolia, damos anticoagulantes y a la vez o fibrinolíticos para disolver ese coágulo, ¿no? Y por último, in vitro, para hacer las transfusiones, para mantener la sangre fluida. Ahora vamos a entrar a lo que son los hemostáticos. ¿Qué son los hemostáticos? Aquellos que nos van a producir coagulación cuando existe, digamos, demasiada pérdida de sangre. Entonces, en ese caso, damos los hemostáticos. De acuerdo a esto, podemos clasificar en 2 grupos: los hemostáticos sistémicos y los hemostáticos locales, ¿no? Hemostáticos sistémicos
empezamos con la vitamina K, pero es un hemostático, no es nada efectivo porque no interviene en la coagulación. Solamente interviene cuando existe deficiencia de vitamina K, porque la vitamina K es un precursor de factores de la coagulación. Entonces, si no hay avitaminosis K, eso no va a hacer nada. Ningún hemostático sistémico es efectivo. Si es que no es efectivo, sí, cuando no existe, porque la vitamina K interviene en la formación de factores de la coagulación, ¿verdad? Aparte, digamos, de eso, podemos tener genéticamente, digamos, deficiencia de algún factor de la coagulación que no interviene en nada en lo que es, digamos, la ingesta, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia del factor 8 genético da la hemofilia A, la 9, la B, ¿no? Y la 9, la 10, la C. Entonces tenemos estos 3 grados de hemofilia por deficiencia de estos factores de la coagulación, que nada tienen que ver con la ingesta o con deficiencia hepática, ¿no? Vamos a empezar con la vitamina K. Entonces, la vitamina K fue ya descrita por Campbell y se observó que la vitaminosis K se producía por ingesta del trébol dulce de parte del ganado. Entonces, esto producía hemorragias de justicia en el ganado y los mataba. Y que se identificó, hemos dicho, como cumariños, ¿verdad? Y esto se aprovechó para hacer venenos para ratas. Entonces, pero la vitaminosis K, en nuestro caso, podemos tener por deficiencias de la función hepática, la cirrosis hepática, después las infecciones virales hepáticas, diferentes estados patológicos en los cuales vamos a tener deficiencia de vitamina. Entonces, ¿por qué es necesario que la vitamina K, digamos, para su absorción necesite sales biliares? Porque es una vitamina liposoluble, ¿no? Igual que la vitamina C necesita sales biliares para su absorción. La vitamina K hemos dicho que existe en alfalfa, espinacas, repollo, sobre todo casi en todas las verduras existe vitamina K. Es difícil tener deficiencia de vitamina K, ¿no? Entonces, la vitamina K en sí se origina a partir del ácido glutámico. Aquí tenemos el ácido glutámico. Por carboxilación tenemos la vitamina K, que esta a su vez se une a los fosfolípidos mediante uniones electrovalentes de calcio, ¿no? Entonces, en esa forma va a actuar la vitamina K en la formación de los diferentes, digamos, yo me he mordido el labio, no sé por qué. Diferentes factores de la coagulación. Entonces, este ácido glutámico se transforma por carboxilación en gamma glutamato carboxilado, ¿no? Entonces, esto se forma a partir de la hidroquinona en presencia de oxígeno y anhídrido carbónico por acción de la carboxilasa del microsoma, se transforman en 2,3 epóxido y gamma carboxilasa.
gamma glutamato carboxilano. Entonces, esto es, digamos, cómo se produce la vitamina K. ¿En qué casos o en qué estados patológicos se va a producir una deficiencia de vitamina K en la cirrosis hepática? Puede ser viral o puede ser por alimentos o tóxicos como el alcohol, ¿no? Va en la insuficiencia hepática aguda. Algunas enfermedades nos pueden dar insuficiencia hepática aguda, sobre todo el consumo de algunos fármacos que son tóxicos también nos puede dar, digamos, insuficiencia hepática aguda, tales como los anestésicos, el cloroformo, por ejemplo, es muy tóxico para el hígado, ¿no? La colestiramina nos va a producir alteraciones hepáticas, los antibióticos, los laxantes y lubricantes. Los laxantes y lubricantes nos va a producir una vitaminosis K, no por deficiencia propiamente de alteración del hígado, sino que las sales biliares se disuelven rápidamente y se eliminan rápidamente y no te permite la absorción de esta vitamina K. Es por eso que, digamos, no debemos usar laxantes que nos produzcan, digamos, una evacuación muy rápida del intestinal, y el uso frecuente de estos laxantes nos puede traer este inconveniente. Hay mucha gente que dice que se limpia el estómago, ¿no? Entonces no es muy conveniente limpiar el estómago de esa forma. Aparte de que en esas circunstancias se eliminan mucho las bacterias benéficas que se tienen en el intestino, que nos ayudan en la digestión de la carne. Es por eso que cuando se administran antibióticos, como en este caso, algunos antibióticos van a eliminar las bacterias entéricas, y es por eso que cuando se administra antibióticos por vía bucal en forma permanente o no permanente, en forma prolongada, es necesario reponer la flora bacteriana. ¿Y cómo se repone la flora bacteriana? Mediante el consumo de yogur, ¿no? Que es un conglomerado también de bacterias pero que no nos van a producir una infección ni nos van a producir una enfermedad, ¿no? Farmacocinética. Dentro de la farmacocinética de la vitamina K, me olvidaba antes, como es hemostático, hemos dicho que la vitamina K es precursor ¿de qué? De los factores 2, 7, 9 y 10. Ahí podríamos entrar también con el factor 8. ¿Qué les he dicho que es el factor 8? El factor antihemofílico A, ¿no? La vitamina K es una naftoquinona con una cadena lateral larga. Aquí tenemos esta sería la naftoquinona, ¿no? Entonces, una cadena larga. Tenemos tres clases de vitamina K. La vitamina K1, la K2 y la K3. La K1 es la fitomenadiona, que tiene 20 carbonos. Es la vitamina liposoluble, la que necesita sales biliares. Las otras dos vitaminas no requieren sales biliares, pero tienen una cadena lateral más larga de 30 para la menadiona bisulfito sódico,
y la benadiona disulfato sódico tiene 35 carbonos, o sea, tiene una cadena larga. Acá, esta cadena llega hasta acá, es larga esta cadena. Entonces, eso es lo que corresponde, digamos, a lo que es la vitamina K. La vitamina K1 o la fitonadiona es la que necesita sales biliares para su absorción, ¿no? Entonces, tenemos esas tres vitaminas. Bien, vamos a hablar ahora de la farmacodinámica. La farmacodinámica, ya dentro de esto les he dicho que son activas en el factor 2, en la formación del factor 7 o factor común, o proconvertina, el factor 9 de Christmas y el factor 10 de Stuart Power. Entonces tenemos, digamos, esos factores de la coagulación que son, digamos, indispensables para la coagulación. Entonces, la vitamina K, como les decía, se transforma en gamma-carboxiglutamina. ¿No? Entonces, acá tenemos gamma-carboxiglutamina. Oxigenación a nivel de gamma-carboxiglutamina. Acá tenemos 1, 2, 3. Entre este y este se produce, digamos, no, aquí 1, 2 y 3. Se producen dobles enlaces, por eso se llama, o se dice que existe la epoxidación. Entonces, la vitamina K, en presencia de oxígeno y anhídrido carbónico por acción de la carboxilasa ribosómica, va a producir el gamma-carboxiglutamina, porque viene del ácido glutámico, ¿no? La hidroquinona sería, digamos, el elemento importante que es el elemento base, precursor de la vitamina K, ¿no? Entonces, tenemos esas tres formas de vitamina, K1, K2, K3, ¿no? La K1 solo se administra por vía parenteral, puede ser intravenosa, ¿no? Como acá, digamos, intravenosa o intramuscular puede ser. Si nosotros damos vitamina K por vía bucal, entonces no se absorbe siempre y cuando no exista sales biliares. Por lo general, la vitaminosis K se produce por deficiencias hepáticas, ¿no? Entonces, las tres podemos dar los tres medicamentos, o sea, la vitamina K1, K2 y K3 podemos dar por vía bucal en forma normal, ¿no? Entonces, pero si existe deficiencia de vitamina K, la única vía sería la intravenosa o intramuscular. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Muy bien. Farmacocinética. La vitamina K1 en deficiencias de sales biliares por obstrucción puede ser, o por lesión del parénquima hepático. ¿Obstrucción por qué? ¿Quién obstruye? Hay cálculo, ¿no? Piedras, ¿no? Obstruyen
Y es por eso que estos pacientes, cuando comen algo de grasa, no se saponifica y se sienten muy mal, ¿no? Entonces sigue la grasa en el intestino. No se saponifica y por tanto no se absorbe. Entonces, en este caso, digamos, tenemos que dar por vía parenteral. Las otras dos vitaminas podemos dar por vía bucal. El efecto ya podemos observar a las 2 horas. Podemos dar este medicamento 2 veces por día, ya sea por vía parenteral o por vía bucal. Por vía parenteral, la vitamina K1. Por vía oral, las otras dos vitaminas, la 2 y la 3, no necesitan sales biliares para su absorción. ¿Está claro? Bien, se distribuyen por todo el organismo, se van a depositar en el hígado y después ahí es donde va a producir, digamos, la producción de los factores de coagulación. Puede eliminarse a través del riñón, el exceso, pero normalmente se deposita en el hígado, ¿no? Entonces, ahora existe, digamos, estados de avitaminosis. ¿En qué estados? Problemas de tipo problemas hepáticos, ¿verdad? En esos casos solamente. Existe un estado de avitaminosis en el niño recién nacido, ¿no? La vitamina K se puede administrar al bebé a través de la leche materna, ¿no? Pero esa vitamina K existente en la leche materna no es suficiente cuando el niño está recién nacido. A veces necesitan, digamos, administrarles vitamina K a los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque no tienen bacterias a nivel intestinal. Los mecanismos de las sales biliares ni el consumo tampoco por vía bucal de vitamina K. O sea, no hay, solamente reciben esto a través de la leche materna, que no es suficiente, ¿no? Entonces, es por esa razón, digamos, casi habitualmente les dan vitamina K a los recién nacidos, ¿no? Aplicaciones terapéuticas. ¿En qué casos podemos dar? En casos, digamos, que va a existir la probabilidad de hemorragias. Cuando hay problemas a nivel hepático, es muy probable que tengamos, digamos, este problema y tengamos que administrar vitamina K, tanto por vía oral o parenteral. Preparados, vías de administración y dosis. La menadiona difosfato sódico podemos dar una dosis de 4 o 5 miligramos. La menadiona disulfito, 10 miligramos por vía oral. Y por último, la fitomenadiona, 10 miligramos intramuscular o intravenosa. Entonces, en estos casos, digamos, del recién nacido, damos solamente 1 miligramo, ¿no? Por vía parenteral de 0.5 a 1 miligramo, ¿no? Cuando tenemos un recién nacido. Las personas mayores podemos dar 10 miligramos como dosis de ataque, incluso podemos llegar un poco más y tener dosis de mantenimiento de 2.5 miligramos. Podemos llegar incluso a 50 miligramos. Reacciones adversas. No es conveniente dar así por así, sobre todo por vía parenteral, vitamina K. Nos puede traer una serie de problemas, aún la muerte, ¿no? ¿En qué caso podría producir la muerte? En caso de haber hipercoagulabilidad de la sangre. Entonces,
pero sin embargo nos va a dar, digamos, diaforesis profusa, ¿no? O sea, una sudoración muy intensa, que es muy peculiar. Hipotensión, disnea, cianosis, son las reacciones adversas más comunes, ¿no? Con dosis mayores a 1 miligramo se ha podido observar un poco de ictericia en los niños pequeños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también en la administración de los niños pequeños. En los pacientes tratados con anticoagulantes, entonces si nosotros administramos vitamina K, ¿qué podemos hacer? Todo lo contrario, porque los anticoagulantes es para tratar pacientes que tienen embolias, ¿no? Y si nosotros damos vitamina K, nos puede producir un accidente tromboembólico, ¿no? Entonces, sobre todo en estos pacientes que tienen antecedentes. Después, se debe hacer una valoración. Si están recibiendo anticoagulantes y existe una hemorragia muy intensa por deficiencia de vitamina K, entonces podemos dar, digamos, menos de la mitad de la dosis habitual y no dar más. Si persiste la hemorragia, se tiene que hacer hemorragia compresiva. O sea, hasta aquí lo que estamos hablando es los anticoagulantes sistémicos. Lo primero que hemos hablado es de la vitamina K. La vitamina K y el resto de los hemostáticos sistémicos no son efectivos, ¿no? O sea, como primera medida, dar, digamos, vitamina K cuando existe hemorragia es un error, porque puede seguir sangrando normal o en abundancia, ¿verdad? Sobre todo si los vasos son muy importantes, si los vasos son gruesos, entonces tenemos que hacer hemostasia compresiva. ¿Cómo es la hemostasia compresiva? Torniquete en primera instancia, porque si nosotros aplicamos un torniquete y lo dejamos así, no va a coagular el momento que se afloje el torniquete, porque otra vez va a venir la hemorragia. Solamente el torniquete es una medida hemostática de emergencia, porque si hacemos torniquete, digamos, en la pierna, entonces estamos disminuyendo mucho la irrigación sanguínea de los tejidos. Si permanece el torniquete por un periodo prolongado, se va a tener que recurrir a la amputación del miembro, ¿no? Porque muere, ¿no? No hay irrigación, no hay alimentación, no hay oxigenación, entonces el tejido muere y lo que hay que hacer es la amputación. Bien, vamos a hablar ahora de otros hemostáticos sistémicos. Ya les he dicho, los hemostáticos sistémicos, tenemos los factores de la coagulación. ¿Cuáles son estos factores de la coagulación? 9, 7, 2. Tenemos deficiencia del factor 8. Si existe deficiencia del factor 8 como un hemofílico, ¿por qué se produce la hemofilia? Por una deficiencia genética del factor 8, una deficiencia de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que viene ligada a los cromosomas sexuales, ¿no? O sea, la mujer, ¿qué cromosomas tiene? ¿Ah? XX, ¿no? XX, ¿no? ¿Y el hombre? XY. XY. Entonces,
La mujer puede ser hemofílica, pero no presenta la enfermedad, porque esta deficiencia está ligada a este cromosoma X, pero como la mujer tiene XX, entonces no puede haber, digamos, genéticamente no puede haber, digamos, no puede enfermar, no enferma. En cambio, el hombre tiene un solo cromosoma X, y si ese cromosoma X tiene deficiencia, entonces la mujer transmite esta enfermedad, pero no la padece. Ahora, en caso de un hemofílico, ¿qué podemos hacer? Dar este factor 8 de coagulación. ¿Cuánto damos? 500 unidades internacionales 2 veces al día. En caso de no tener este factor 8, ¿qué podemos hacer? Transfusión, ¿sí? ¿No? Entonces, no tenemos el factor 8. Ahora tenemos el factor 9 o antihemofílico B, ¿no? Entonces, esta deficiencia nos da la hemofilia B o enfermedad de Cristo. En esta deficiencia podemos administrar más o menos 1000 unidades internacionales 2 veces al día. Hasta luego. Y por último tenemos el fibrinógeno humano. ¿En qué caso hay deficiencia de fibrinógeno? En la hipoproteinemia o la deficiencia alimentaria, ¿no? En este caso podemos dar 5 gramos por día intravenosa. Ahora, hemos hablado hace rato de los agentes fibrinolíticos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de agentes que inhiben la fibrinólisis. Esto lo vamos a hablar el día miércoles de la próxima semana. ¿Lunes en porción?